Todas las semanas nos volvemos a encontrar en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Escrituras para que encontremos las respuestas a nuestras incógnitas. Por ejemplo, ¿quién es un santo? Estimados, esto ha traído mucha polémica porque algunos hablan de canonización, otros hablan de que tal persona es una santa mujer, santo varón. ¿Y de verdad saben lo que están diciendo? Veamos. Para ello comenzamos con el libro de Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Te das cuenta? Se usa santos, un montón de personas que no habían sido canonizadas. Pero el apóstol Pablo los llamó de santos. O sea que hay dos tipos de santidad. Mientras estamos en la tierra, la santidad militante, y cuando lleguemos a la patria eterna, la santidad triunfante. Pero veamos, santidad, llamado a vivir en pureza y devoción a Dios. ¿Lo estás haciendo tú? ¿Lo estaban haciendo esos hermanos del cual vemos que el apóstol opinó diciendo a los santos de la iglesia de Éfeso? Estimados, ¿será que su iglesia está experimentando esto? Otra cosa, otro punto de la santidad, reflejar los valores cristianos en un mundo que a menudo se opone a ellos. Esto es muy relevante. La verdad que está hablando a la humanidad en total. El Día de los Santos ha formado parte de la iglesia cristiana durante siglos, antes que existieran todas las hijas que salieron de esa madre iglesia. Vemos que está registrada por primera vez por Efrén Ciro, alrededor del año 373 después de Cristo. Y por escritos de San Crisóstomo en el año 407. Se celebró el 1 de noviembre en el año 741 después de Cristo, tras la dedicación de la capilla de la Basílica de San Pedro por el obispo de Roma, Gregorio III, y fue una gran fiesta donde se inmortalizó el Día de los Santos. También se celebraba con una gran fiesta. Es la celebración del Día de Todos los Santos, que hasta el día de hoy se festeja el 1 de noviembre, y también se festeja el Día de los Muertos y el 31 de octubre el famoso Halloween. Entonces, vemos que para el cristianismo esto ha sido algo vital en el idioma de todos los días. Sin embargo, después de la Reforma en el siglo XVI, la celebración se mantuvo, pero el énfasis cambió para los supuestos protestantes. Para los católicos romanos, el Día de los Santos era la celebración de los santos, especialmente de aquellos que fueron canonizados por la Iglesia como santos oficiales. Ay, señores, ¿qué excusa tienen? Bueno, se utiliza la expresión de Cristo: lo que atares aquí en la tierra será atado allá en el cielo. Así que los santos se definían como cristianos que en vida manifestaron una piedad extraordinaria. Estimados, ¿por qué no los canonizaron en vida entonces? ¿Por qué esperan que muera y después de unos años le ponen un cohete y lo mandan al cielo? Señores, hay una discrepancia en esa filosofía. Para las iglesias protestantes, después de la Reforma, era simplemente un momento para recordar y celebrar a todos los santos
a través de la fe en Jesucristo. Interesante, ¿no es cierto? Pero la celebración principal es en realidad el Día de Todos los Santos. Yo me acuerdo cuando fui a algunos países de Latinoamérica, en esa fecha, y hay figuras de santos, de calaveras, de cosas del más allá, se ha hecho una mixtura, una mezcla de espiritismo, una mezcla del ocultismo con costumbres cristianas de la Iglesia Madre de Roma. Oh, estimados, qué confusión trae eso. Ni saben lo que están haciendo. Por ejemplo, San Francisco de Asís, un defensor de la naturaleza y los pobres, fue un gran santo que lo han festejado hasta el día de hoy. ¿Y quién más que Santa Teresa de Ávila, fundadora de conventos y reformadora espiritual? ¿Y por qué se canonizaba a los santos? Por la creencia de que ya estaban en el cielo y que ellos podían interceder delante de la Virgen o delante del Padre y del Hijo por ti y por mí. Cuando el libro de Salmos, capítulo 115, nos dice claramente que así no es. Entonces el cristianismo siguió adulando, proyectándose en estas costumbres que no están basadas en la Biblia. Ahora, ¿qué les parece si vemos algunos de los atributos de los santos de acuerdo a la Iglesia Apostólica Romana? Primero, la persona debe tener fe inquebrantable. Bueno, estimados, eso es lo que se requiere de todos los miembros de iglesia, de todos los que aceptan a Cristo como su Salvador personal. Número 2, debe ser una persona que efectuó por lo menos de 2 a 3 milagros. Como si la persona lo hizo. Si hay un milagro es porque Dios lo hizo, no porque la persona lo hizo. Bueno, debe tener un legado espiritual. Número 4, virtud y moral. Número 5, impacto cultural. Y número 6, intercesión. Y ahí vemos cómo las aguas se enturbian. Vemos cómo ya se empieza a introducir la salvación por obras. Estimados, esto es serio. Ahora, es interesante que hay algunos mitos sobre la santidad. Veamos algunos de ellos. Ser santo, dicen, significa ser perfecto, lo que no es realista. Número 2, la santidad es solo para sacerdotes y líderes religiosos. Y número 3, la santidad es un estado inalcanzable para los cristianos comunes. O sea que hay jerarquías. O sea que el común del pueblo no puede llegar a esa santidad. ¿Te das cuenta a qué punto ridículo llegó el cristianismo? Ahora, ¿por qué no vemos entonces qué es un santo verdadero? Veamos las características. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, hay unas características tangibles. Por ejemplo, un verdadero santo, esos que Pablo se dirigió y los llamó de santos, eran personas humildes. Número 1, humildad. Número 2, amor al prójimo. Esa era la experiencia de la iglesia de Éfeso. Número 3, paciencia. Número 4, fe. Número 5, generosidad. Y número 6, perseverancia. ¿Te das cuenta, mi amigo? Muy diferente a la lista que inventó la iglesia cristiana en los primeros siglos. ¿Por qué Pablo se dignó o se aventuró en el campo de la santidad y dijo, hermanos, los santos de tal iglesia, los santos de la otra? Porque eran personas que tenían estas características y eran santos militantes en la tierra.
esperando algún día ser triunfantes. Solamente el poder de Cristo los iba a perfeccionar. Repito, humildad, amor al prójimo, paciencia, fe, generosidad y perseverancia. ¿Por qué usted dice eso? Estimados, Apocalipsis 14:2, el mensaje del tercer ángel dice, aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Ahora, las luchas internas como la tentación y el pecado pueden dificultar el camino hacia una vida santa. Claro que sí. Debemos nosotros diferenciar estos asuntos. Las presiones externas de la sociedad pueden distraernos de nuestro llamado a vivir en santidad. Oh, qué difícil, ¿no es cierto?, vivir una vida en piedad. ¿Sabes? Pablo escribe a los santos de Éfeso. Y la palabra en el griego es hagios, que significa aquellos que viven una vida en armonía con la palabra de Dios y los deseos de su Hijo amado, Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, así que ahora vemos que Pablo escribe a los santos de Éfeso. Qué interesante. Los define además en el versículo 1 como los fieles en Cristo Jesús. Qué lindo sería en la iglesia que tú asistes, que te escriba el apóstol Pablo y te diga a los santos de la iglesia tal en Distrito Federal, México, a los santos de la iglesia tal en la capital de Cuba, Habana, a los santos de Buenos Aires, a los santos de Lima, a los santos de Ciudad Guatemala, San Salvador. Estimados, te vas a preguntar inmediatamente, ¿y hay santos allí? Claro, pero militan en el transcurso y el proceso de la santidad. Así pues, un santo es una persona fiel a Jesús. Y te das cuenta que en la lista bíblica no pone que un santo tiene que hacer mandatoriamente milagros. Ahora, al estudiar este pasaje, creo que podemos aprender más sobre cómo sucede esto, así como comprender quién es un santo. Un santo, hermanos, es aquel que capta la gracia de Dios. Ahora estamos entrando en el terreno adecuado. La gracia es igual al mérito inmerecido de Dios entregado a nuestro favor. Es su aceptación y su amor por nosotros, aunque no merezcamos. También se trata de su iniciativa para demostrarnos su amor y aceptación. Ahora, la gracia, tremendo concepto y debemos explicarlo un poco. Veamos estos próximos puntos. La gracia de Dios, en primer lugar, nos ha bendecido. En segundo lugar, la gracia de Dios es la que nos eligió. En tercer lugar, la gracia de Dios nos predestinó para ser adoptados como sus hijos. Número 4, la gracia de Dios es completamente gratuita. Gloria a Dios. Número 5, la gracia de Dios nos redime por medio de Jesucristo, Cristo Jesús. Y número 6, la gracia nos dio a conocer su voluntad.
porque creemos que es algo místico y que es una emoción y es un cuchicuchi, un cosquilleo. La gracia de Dios se basa en sus preceptos, en su voluntad. No podemos destetar esos dos conceptos. ¿Entiendes el punto? Dios tomó toda la iniciativa hacia nosotros. Sí, nos ama y quiere aceptarnos, pero su gracia va más allá de este concepto. Aunque no la merecemos, tomó la iniciativa para demostrarnos su amor y aceptación. Esto es clave, esto es importantísimo, estimados. Un santo verdaderamente capta la gracia de Dios. Sabe que fue obra de Dios, no de Dios solamente. Sabe que fue la iniciativa de Dios hacia Él lo que lo convierte en santo. Realmente, ¿captas la gracia de Dios? Oh, estimados, hoy en día muchos todavía dependen de sus propios esfuerzos para hacer el bien y estar con el Señor. Y quieren impresionarlo al Señor con obras de caridad, con, impresionarlo con un cheque escrito a tal obra filantrópica. Pero a Dios no lo impresionas, Él es el que te impresiona a ti. Un santo entiende que se trata de la gracia de Dios. Oh, amigo. Un santo ha sido redimido como hijo de Dios por medio de Cristo. Redimido es alguien que ha sido rescatado. La pregunta es, ¿cómo fuimos rescatados? Por la sangre de Jesús, a quien el Padre amó. Rescatados significa que fuimos separados de Dios. O sea, al separarnos del mundo, Dios, Él nos rescató. Rescatados significa que reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados y errores ante Dios y recibimos su perdón, hermanos. Qué lindo es vivir con ese peso que ya no está encima de nosotros. Nuestros pecados y errores ante Dios, estimados, han sido borrados o puesto a un lado. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo que me fortalece. Y cuando Cristo entra en mí, recibo su perdón genuino, su perdón auténtico. Rescatado significa que mediante nuestra confianza en Jesús y el perdón de nuestros pecados, no solo hemos sido rescatados, sino que hemos sido adoptados como hijos de Dios. ¿Puedes creer? Tenemos una nueva ciudadanía. Tenemos ahora, somos de sangre real, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido. Estimados, ¿has experimentado la renovación de Cristo y su Santo Espíritu en tu vida? Es algo glorioso, es algo hermoso. No opines en contra de un manjar que encuentras en un plato hasta que lo pruebes y puedes saber si es exquisito, rico, delicioso o es repugnante. Este es el deseo de Dios, ¿sabes? Que todos seamos hijos de Dios. Por lo tanto, un santo no es solo alguien que comprende la gracia. En teoría, que comprende la gracia de Dios, que puede filosofar, que puede exponer los conceptos teológicos. Un santo es alguien que se ha apropiado
de ella mediante la fe en Jesús y ha recibido el perdón de sus pecados y ahora es redimido, rescatado como hijo del Dios Altísimo. ¿Has pasado por esa experiencia tú? Un santo es aquel que ha sido marcado por el Espíritu Santo. Tú ves la diferencia en tu vida. ¿Qué significa ser marcado por el Espíritu Santo? Una garantía de nuestra herencia en el reino de los cielos. Una garantía. No te lo puede dar el presidente o el primado de Rusia. No te lo puede dar el primado de China. No te lo puede dar el presidente de la nación de Estados Unidos de América. El único que te puede dar la garantía de una herencia incorruptible es Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos testifica que pertenecemos a Dios y somos, por supuesto, sus hijos. Es la obra del Espíritu Santo que te ayuda a vivir en Cristo y ser fiel a Él. No es tus propios méritos, tus propios esfuerzos, nunca, porque siempre vas a caer corto de la meta final. El apóstol lo resumió diciendo, todo lo puedo solo en Cristo que me fortalece, y le añadí la palabra solo, porque sí es así. Se sobreentiende entre las frases lo que está diciendo el apóstol. Mira, cuenta una historia sobre una niña que visitaba una hermosa catedral con su tía. Era de tarde y los rayos del sol se filtraban a través de un vitral que mostraba las figuras de varios personajes bíblicos que llegaron a vivir una vida en vida de santidad. La niña señaló una de las figuras que sobresalían bajo la intensa luz y preguntó, ¿quién es ese? Es San Pedro, respondió la tía. Luego, señalando a otro, preguntó, ¿y quién es ese? Es San Juan, dijo la tía. Cuando señaló a otro, le dijeron que era Santiago. Entonces, con un suspiro de satisfacción, la niña dijo, bueno, ya entiendo. Ahora sé lo que es un santo. La tía quedó extasiada, quedó, perpleja. ¿Y qué es un santo? Un santo es alguien a través del cual brilla la luz del sol. Esa niña, qué teólogo, qué profesor de Biblia, qué profesor de griego, hebreo o de profecía podía dar una explicación más exacta, más punzante, más perfecta que esa? ¡Qué maravilla! ¿Qué dijo? Un santo es alguien a través del cual brilla la luz del sol. O sea, el sol de justicia. Así es. Los santos captan la gracia de Dios, los rayos de la luz de la gracia de Dios. Han sido redimidos por medio de la fe en Cristo y están marcados por Él. Están marcados para vivir para el Señor, para dejar que la luz de Cristo brille a través de ellos. ¿Está ocurriendo eso con tu vida? La santidad no es un destino, sino un viaje diario hacia la transformación de nuestro ser en Cristo. Es un viaje cotidiano, es un viaje de todos los días, es el camino de la santificación por la fe. ¿Sabes? En unos escritos llamados
manuscritos inéditos, página 13, hay una cita extraordinaria. Y ahora compenétrate en este mensaje. Gracias a Dios que no es demasiado tarde para que los errores sean rectificados. Cristo mira al Espíritu y cuando nos ve llevando nuestra carga con fe, su perfecta santidad expía nuestras faltas. Cuando hacemos lo mejor que podemos, Él llega a ser nuestra justicia. Se necesita de cada rayo de luz que Dios nos envía para convertirnos en la luz del mundo. ¿Eres tú parte de esa luz? ¿Eres una luz para otros? ¿Cuál es tu ejemplo? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Quién es un santo? Tú y yo, en las manos de Cristo, podemos vivir esta vida y no necesitamos que nos pongan en un cañón y nos manden al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo, a su debido tiempo, nos dará la recompensa. ¿Qué te parece? En este momento nos entregamos en sus manos. Oremos. Padre que moras en los cielos, para mí es un privilegio dirigirme a ti, porque en ti hay poder, en ti hay amor, en ti hay redención. Y la prueba es que nos diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos a hacer una entrega cabal. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, se te agradece que todas las semanas te sintonizas en nuestra programación. Gracias por tus oraciones y sigue apoyándonos con tus ofrendas. La verdad que son bien usadas en la propagación del mensaje. Que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza